Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, lo que Dios puede hacer en una reunión como esta depende más de nosotros que de Él, porque Dios ya dio la palabra y no niega lo que sus labios pronunciaron. Usted puede estar seguro, si leyó en la Biblia, crea, porque será lo que Dios hará en su vida o por usted. Pero si Dios no prometió, no lo crea, no invente. Dios, yo quiero creer que si subo a tal monte de rodillas durante 14 noches, tú me darás la bendición. Se le pelará las rodillas y hasta puede infectársele. Y no sucederá nada porque Dios no lo dijo. Por eso todas las personas debemos ser dirigidos por la palabra de Dios. Quiero estudiar con ustedes un texto que ya lo vimos muchas veces, pero tengo una nueva inspiración y quiero pasársela a ustedes. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Es la historia de Felipe siendo usado por el Señor Dios no solo en Samaria, sino también para predicarle al eunuco. Pero no hablaré del milagro en sí, hablaré de unos hechos que usted tiene que aprender para que sucedan en su vida. Hechos capítulo 8. Veremos que Felipe no era un hombre que actuaba por su propia voluntad, y eso es muy importante en la obra de Dios. El título que Dios le da a quien es su hijo, a quien se convirtió, nació de nuevo, es de siervo, y el siervo no tiene voluntad propia. El siervo obedece a lo que el Señor le manda hacer. Lo encontramos en el capítulo 8 del libro de Hechos y dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, que fue el primer mártir cristiano. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Entonces Felipe también fue esparcido, según la dirección de Dios. Nosotros tenemos que ser de Dios en todo momento. Incluso si un día sucede lo que sucedió en el pasado, nadie sabe lo que puede suceder en el futuro. Dios mandó una persecución de su iglesia. Hasta en la persecución somos dirigidos por Él. No debemos salir desesperados, como una bandada de pájaros. Los pájaros están en un árbol, usted tira una piedra y ellos salen como locos. Si coloca una red alrededor, caen en la red. Ellos no piensan y salen volando para cualquier lado cuando oyen un ruido. Los cristianos no fueron esparcidos, pero permitieron ser usados por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero todo el pueblo salió. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Nosotros decimos que ellos estaban allí, bordando los vestidos de los santos. Y a veces sucede en la vida de muchas personas. Jesús había dicho: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, pero era más cómodo quedarse en Jerusalén, porque allí estaba Pedro, Santiago, Juan, Andrés, todos ellos, hombres llenos del Espíritu Santo y capacitados, que daban buenos mensajes, oraban y sucedían los grandes milagros. ¿Para qué aventurarse por el mundo y encontrar culturas que no aceptaban la palabra de Dios, que a veces sufren hasta persecuciones? ¿Para qué hacer eso? Mejor nos quedamos aquí, nos quedamos bordando los vestidos de los santos, solo aquel grupo. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que la iglesia saliera a evangelizar, y hoy es lo mismo.
Ya había personas rechazando una oferta misionaria y después su vida entró en decadencia, hermanos. Dios tenía un plan. Felipe no actuaba por su propia voluntad. Había una persecución, tenían que dispersarse. No, yo no voy, entonces voy para donde quiero. No, voy hacia donde el viento de Dios sople, a donde Él me mande. Y Felipe fue allá. Él no buscaba cumplir su misión por su propio poder. Veamos aquí, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y no un motín. Nosotros tenemos que instigar al pueblo para que se levante en contra de las autoridades en Jerusalén porque están persiguiendo a la iglesia. En definitiva, nosotros tenemos derecho a creer. Hermanos, vean lo que está sucediendo en Jerusalén. Es una gran maldad. Están matando a la gente, tienen que rebelarse, eso no puede suceder. No. Para ellos era como si no existiera. Lo que existía para ellos era que tenían que anunciar el Evangelio. Lo mismo con nosotros. No debemos pelear contra ninguna religión, sea cual sea. No, porque esta no sirve, porque tiene esto otro. No, vamos a predicar el Evangelio de Dios. Cuando las personas prueban la palabra, ellas toman las decisiones más sabias. Cuando usted discute, crea antipatías y muchos de aquellos a quienes está ofendiendo. Y Jesús no mandó hacer eso. Jamás se convertirán porque se sienten ofendidos. Olvídese de esa lucha religiosa, no discuta por la fe de quien sea, predique la palabra, enseñe la palabra. Muestre lo que Dios puede hacer, que Dios lo hará. Por eso ellos no actuaban por voluntad propia. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No, un momento, apresaron a nuestros parientes. Tuve que dejar mi casa, salir corriendo y ni sé cómo está. Ellos están haciendo maldades, no nos dan empleo, no nos alimentan, ningún tipo de asistencia. Nosotros somos esto, tenemos que hacer una revolución, tenemos que juntar al pueblo, en fin, hacer una marcha. Cristiano, olvídese de eso. Así actúa el mundo. Nosotros somos de otro reino. Ellos fueron esparcidos de acuerdo a la orden del Señor Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Nuestra misión no es mostrarle a la gente que está errada. No. Nuestra misión es predicar el Evangelio. ¿Quién nos lo muestra? Es Dios. No tenemos que decirles, pero sean inteligentes, despierten en ese camino. Ya vieron lo que sucedió, miren lo que está sucediendo allá, despierten. No. Olvidémonos del argumento humano. Quiero hablarle de algo mayor. Quiero hablarle de su contacto con Dios. Y cuando la gente tiene ese contacto, oh Dios mío, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy perdiendo mi tiempo. Esto es lo que necesitaba y no lo sabía. Él fue, Felipe, una persona tomada totalmente por el Señor Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. En este caso era Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La Biblia dice, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla. No son sus propias palabras. El enviado de Dios no se promueve. Si hay una promoción u obtiene una promoción, fue porque Dios lo promovió. Él tiene que hablar las palabras del Señor Dios. Jesús los mandó a predicar el Evangelio mostrando que Cristo es la solución. Si nosotros hacemos eso, estaremos cumpliendo nuestra misión. Si no lo hacemos, estaremos perdiendo el tiempo, porque crearemos situaciones para las cuales no fuimos autorizados, no fuimos llamados y no fuimos autorizados para decir esas cosas. Nosotros solo estamos autorizados a predicar el Evangelio, a apuntar a Jesús, que es el Salvador, que es el libertador, que es el que cura, que transforma, el que puede resolver los problemas de la humanidad. Los hombres normales tienen sus motivos, partidos políticos, ciertas filosofías, unos u otras luchan por ellas, las pasiones por los deportes. Yo me pongo triste cuando veo a un pastor nuestro. No, a mí me gusta tal equipo, él es mejor. Oh, pastor, a usted le gusta Jesús. Deje a los equipos de fútbol en lo suyo, que los jueguen. ¿Qué es lo que hacen? No ocupe su tiempo en eso. Deje ese juego, hermano.
El pueblo es para predicar a Jesús, o sea, usted no tiene que predicar otra cosa y estar jactándose con los otros, mi equipo es mejor, deje todo eso, nosotros estamos en un mundo mayor. Usted está volviendo a unirse a lo normal de la vida, nosotros ya pasamos por eso. Cuando yo era niño hablaba como niño, pero ya crecí. Ahora hablo como hombre. Nosotros crecimos, salimos de la vida infantil en que la humanidad está y estar, soy de este, soy de aquel, mi iglesia es mayor, mi iglesia es mejor, porque mi pastor, olvide todo eso. Felipe llegó allí y mostró que él era de Dios. ¿Qué hacía? Predicaba a Cristo. Este es el mensaje que el marido tiene que oír, la esposa tiene que oír, los hijos tienen que oírlo y dejar esa comparación tonta. Y cuando alguien de alguna religión tropieza y es expuesto, la herida queda expuesta, la herida de esa persona. Olvidemos eso, vamos a predicar a Jesús. Hablemos solo de Jesús. Estuve en Alemania predicando hace unos días y estaba en el diario que un coro que en la década de los 70 fue muy famoso, que era dirigido por el hermano del Papa y abusaron de todos los niños. Yo no quiero saber de eso, solo estoy predicando a Jesús. No voy a llegar ahora metiendo el dedo en la herida de los otros, que fue una cosa triste que sucedió allá. Déjelo triste allá y vamos a hablar de Jesús, que es bueno, que es amigo y que cura aquella herida y cura esta otra y que libera y que resuelve los problemas. Amén, Jesús. Este es el mensaje que tiene que llevar. Felipe hizo exactamente eso. Él era un siervo enviado por Dios. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo sin resentimiento, sin maldad en el corazón. Ningún mensaje, no iba con ninguna otra intención. Era de Jesús, hermanos. Jesús es la solución. Vamos a tener mucha lección en este caso. Vamos a detenernos por aquí. Ahora vean lo que sucedió. A gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Hoy sucede lo mismo. ¿Por qué? Oyendo y viendo las señales que hacía. Si hubiera predicado la revolución no habría ningún milagro, nadie lo escucharía. Pero quién sabe, él lo merece de verdad y no sé qué más, hizo esto y aquello otro. Vamos a hablar de Jesús. Seamos siervos y Jesús hará lo restante. ¿Amén? Ahora vamos a la novela de la vida real. Celo, palabra definida como un interés extremado y activo. Recelo que alguien siente de cualquier afecto, un sentimiento que destruye las relaciones como el de Natalia y Pedro. Mi celo era enfermizo, me pasaba de los límites, incluso, a él no le gustaba pelear. Sencillamente él llegaba a casa, yo empezaba a discutir. Él decía que no quería pelear, que no había razón y sencillamente yo lo atacaba, le pegaba, agarraba cuchillos, cosas para herirlo, corporalmente, ¿sí? No podía salir a ningún lugar, no podía ir a la casa de mi hermano, de mi hermana. Mi hermana vivía en la casa de arriba y yo no podía ir a verla, ¿sí? Por causa de los celos. Algunas llamadas porque mis familiares me llamaban, mi prima, ¿sí? No podía contestar. Todo era motivo de pelea. Ella era muy celosa, ya no era solo celo, era posesiva, realmente, ¿entiende? Quería que Pedro viviera solo para ella, que no saliera, que no conversara con nadie. Incluso cuando iba a trabajar todos los días, si llegaba algunos minutos más tarde, yo decía que estaba haciendo algo malo. Y a veces cuando salía de adentro de casa para caminar, para que no peleáramos. Natalia y Pedro vivieron en conflicto durante 6 años. Los problemas no afectaron solamente la vida de la pareja. Con toda esa situación, nuestra hija veía todo, que es algo que no debería haber sucedido. Que los hijos vean, que los padres lleguen a esa situación. Yo pensaba que debía seguir con ella por causa de mi hija, pero ya no existía más el amor que sentíamos, ¿sí? El cariño, el amor, lo fuimos perdiendo con el tiempo, ¿sí? A veces nos separábamos, estábamos unos 3 días separados o 4 y volvíamos por causa de nuestra hija. Y así, eso era lo que me decía, que volvía por causa de nuestra hija. Con el casamiento destruido, Natalia se acordó de algo que podía cambiar la situación: la palabra de Dios.
Ya conocía la palabra, pero hasta ese momento no tenía fuerzas para luchar, para ir realmente, para regresar a los caminos del Señor. Hacía más de 9 años que estaba alejada de la presencia del Señor. Por eso, cuando nos separamos, fue en junio de 2008, estuvimos un mes separados. Y fue cuando decidí regresar para aceptar la palabra, ¿sí?, en mi vida. Y fue cuando conocí la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Y de allí mi vida fue totalmente transformada, porque permití que Dios trabajara en mi vida. Y comencé a hacer una campaña, y era quiero de nuevo lo que es mío, la campaña. Y comencé a orar y a hacer las campañas, oré mucho. Ella comenzó a darme más confianza, credibilidad, sí, para conversábamos mucho, nos sentábamos para conversar. Ella me contaba que venía a la iglesia, mis hermanos la veían y me decían, mira, ella cambió, ¿sí? ¿Cuál fue el principal cambio? Fue que empezó a normalizarse con sus celos, la posesividad, ¿sí?, de siempre creer que Pedro era suyo. Y Dios trabajaba en mi vida sentimental. Porque a través de la palabra Dios comenzó a darme entendimiento que los celos no venían ni pertenecían al Señor. Y fue a través de ella que también comencé a venir, sí. Y nosotros, gracias a Dios, estamos hoy en el camino del Señor. Para completar las bendiciones de Dios, la pareja que vivía maritalmente oficializó su unión. Con el entendimiento que el Señor me ha dado, el Señor trabajó y me dio el entendimiento de que nosotros que vivimos buscando la presencia de Dios, tenemos que vivir ante la presencia de Dios de la forma que el Señor nos enseña a vivir. Y cuando Dios actuó, nos casamos, nos bautizamos y hoy vivimos muy felices ante la presencia de Dios. Dios hizo un cambio, Dios cambió sus vidas. Hoy puedo salir solo. Antes ni coche tenía, hoy tengo coche y puedo salir. No me dice nada, llego y todo está bien. Ella sale, voy al trabajo y vuelvo, y hoy vivimos a las mil maravillas. Sobre esa cuestión de los celos, ya no existe más. Los celos se fueron. Gloria a Dios. Oh, Natalia, usted era muy violenta. Realmente, doctor, yo era muy celosa, era terrible, pero el Señor Jesús me ha cambiado, me ha transformado totalmente. Completamente. ¿Cuánto hace que está normal? Hace 2 años. Aquello era normalidad, hermanos. Yo ni me imagino un hogar de esa forma. ¿Y cuántos hogares son de esa forma? Porque hay personas que quieren controlar hasta el último milímetro. Pedro, son 2 años de libertad y paz. Gracias a Dios. Actualmente solo paz y amor. Y ¿qué iglesia frecuentan ustedes? la iglesia de San Marco, en Busi, en el centro de la ciudad. Nuestro de pastor Embu. está hoy aquí. Está aquí. Es usted. Déjeme hablar con él. ¿Cuál es su nombre, pastor? Jair Baptista, doctor. Pedro y Natalia ahora están bien. Sí, gracias a Dios. Una lucha, pero fuimos firmes siempre. Dios les dio la victoria. Es en Budas Artes, en el jardín del colegio, en Budas Artes. Lunes a viernes, 9, 2 y 7 y media. Los domingos, 7, 8, 10, 16 y 18. Aplausos para Jesús. Gracias, Jesús. Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor, me gustaría saber si es correcto tomar la Santa Cena todos los días. Gracias. No puedo juzgar porque tal vez exista alguna iglesia que hace eso. Yo no lo haría. Tampoco lo haría una vez por semana, una vez por mes. Sí. Usted se prepara, viene a la iglesia con el alma lista, ansiosa por comer el pan, beber el vino, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y como Jesús dice, para tener comunión conmigo, que hace muy bien. Por eso no puedo decir algo de otra iglesia. Cada uno manda en su casa, en la nuestra, donde yo estoy de acuerdo cómo lo hacemos, es el segundo domingo de cada mes. Y es bueno venir a la casa de Dios, participar de la Santa Cena, tener comunión, llenarse de poder y pasar un mes en la presencia del Señor. Ahora, segunda pregunta. ¿Es verdad que los líderes de los ministerios son más atacados que los miembros de la iglesia?
Yo creo que no, hermanos. A veces la gente quiere que tengan piedad de las personas. Por favor, somos muy atacados. El diablo ataca a todo el mundo. La Biblia no dice eso. Por eso no me gusta eso de estar pensando en esas cosas. Lo atacan a uno es atacado, todo eso. No sé, hermanos. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Dicen, no sé. Ahora, la Biblia dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, es de todos, es de todo el mundo. Y no tiene edad. Él hace eso con niños, con jóvenes, con personas que están entrando en la edad adulta, medio adulto, que está llegando a la vejez, y a los ancianos también. El diablo solo quiere la destrucción. La Biblia dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque después de que caiga no hay solución. Entonces, lo bueno es estar de pie delante de Dios y hacer la obra de Dios completa. Déjeme orar por quien está en casa y enseguida oraré con ustedes aquí. Cierre los ojos. Padre, vengo a pedirte una bendición por quien está en casa. Este culto fue tan lindo, Padre. Y estas personas llegaron tan cerca de ti. Dios, la fe está tocando en ti, Señor, ahora. Yo oro, toca a las personas que están en casa, que necesitan una cura, una liberación. Voy a unir mi fe a la fe de esta persona y desharé ese mal ahora. En el nombre de Jesús, yo detengo la acción del maligno en la vida de esta persona. Y te digo, diablo, toma todo tu mal, toma tu enfermedad, toma tu perturbación, tu sufrimiento. No permanezcas más en esta vida. Te prohíbo que continúes. Sal en el nombre de Jesús. Amén. No